Oye, País, buenas noches, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, vamos a analizar los temas periodísticos, los temas noticiosos del país y de otras partes del mundo. Tenemos ley de extinción de dominio. El Senado, después de haber impuesto una ley, un proyecto, que adolecía de una serie, pero inmensa, de violaciones constitucionales, de violaciones al proceso, al debido proceso judicial en el país, que establecía una serie de normativas o de formas de aplicar la ley que evidentemente iba a ser motivo de generar serios problemas en el sistema y que iba a ser impugnada por diferentes vías y en diferentes estamentos, principalmente en el Tribunal Constitucional, donde de hecho iba a ser derogada. Pero los senadores se empecinaron en imponer esa ley. Tenían un mandato del partido, tenían un mandato del presidente que dijo que había que aprobar la ley de extinción de dominio. Tenían un mandato de los Estados Unidos, cuya embajada se ha dicho y repetido, y ellos no han dicho lo contrario, incidió en reuniones y en propuestas y presiones para que se aprobara. Y varios senadores salieron al ruedo a lo largo de las discusiones del proyecto, en la comisión en que estaba, a decir que los que no estaban de acuerdo con ese proyecto como estaba, era porque eran partidarios de la corrupción, partidarios del narcotráfico, partidarios de lo ilegal. Estigmatizaron a la gente, descalificaron a cualquiera que dijera: espérese, señor, estas cosas no son así. Los más connotados abogados constitucionalistas del país, instituciones de la sociedad civil, instituciones de los poderes fácticos del país, sectores importantes de la prensa nacional, hacían advertencias claras de lo que estaba haciendo el Senado. Pero un par de senadores principalmente salieron a la televisión y a los medios y bajaron el piso con aquellos que se oponían. Porque ellos se pintaban como las personas más honestas y se ponían de referencia. Y que esto es una lucha contra la corrupción, esto es una lucha contra el narcotráfico, esto es una lucha principalmente en el lado político, endilgando que lo que había pasado en el escenario político con la corrupción, con los bienes del Estado, tenía que ser conjurado con esta ley. No importa si contuviera esta ley violaciones constitucionales flagrantes y claras, ni siquiera disfrazadas. Y lo aprobaron con la mayoría mecánica. Perdón. El proyecto fue a la Cámara de Diputados. Y en 36 horas desde que llegó a la Cámara de Diputados, a una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, que yo creo que fue una iniciativa de decisiones bajadas del más alto nivel del partido. Incluso el presidente de la República se reunió con diputados, con senadores, con los presidentes de los partidos, de las cámaras, para hablar del tema en más de una ocasión. Entonces uno deduce que viendo lo que se venía encima, desde la jerarquía del partido y del propio gobierno, se trazaron normas, líneas claras a la Cámara de Diputados de enmendar lo que el Senado había impuesto por encima de todo.
y en 36 horas se le hicieron 44 enmiendas al proyecto que los senadores decían que era perfecto, que quien no lo aprobaba en esa forma era porque estaba de acuerdo con la corrupción y el contubernio del narcotráfico. Porque ninguno de los sectores que se oponían o que dieron la voz de alarma del contenido de la ley estaba en desacuerdo con la ley de dominio, con la extinción de dominio. Porque nadie se ha manifestado en desacuerdo con la ley de extinción de dominio, en lo que establece su visión, su propósito. Aunque muchos juristas incluso dicen que todo eso que está contemplado ahí está contemplado en diferentes leyes, pero se quería coger en toda una ley y se hizo. Nadie estaba en desacuerdo, pero sí en las violaciones constitucionales que contemplaba y las arbitrariedades que presentaba en la ejecución de la misma, disparó las alarmas al más alto nivel de la gente pensante, de la gente de los poderes fácticos del país, de los juristas constitucionales, repito. Y la Cámara de Diputados cogió pan y lo aprobó. Y al día siguiente cogió pan y volvió y lo aprobó. Por unanimidad, incluso con los votos de la oposición, porque se habían corregido muchos de los entuertos denunciados. Entonces la devuelven a la Cámara, al Senado. Y a mí me hubiese gustado yo haber estado allí en el hemiciclo. Yo que estuve 12 años cubriendo el hemiciclo como editor político, primero en el Caribe, Teleantillas y el Caribe, cuando Teleantillas comenzó. Y me conozco también al Senado. Me hubiese gustado estar parado en la baranda de atrás o en el palco de arriba para haberle visto la cara a los senadores por la vergüenza que estaban atravesando, por la vergüenza que los diputados le habían estrujado en la cara. Ustedes hicieron un desaguisado y se lo estamos devolviendo para que lo corrijan. Y como no se atrevían a rechazarlo, por las imposiciones que venían que los obligaron a aprobarlo con todo y los desafueros que presentaba, lo aprobaron, tal como lo envió la Cámara de Diputados, con las 44 enmiendas, indicando que era cierto lo que decían los sectores que se oponían a los desaguisados, repito la frase, que tenía el proyecto aprobado por los senadores. Debía darle vergüenza a los senadores por haber provocado que le estrujaran en la cara algo que todo el mundo le estaba diciendo y que ellos impusieron por su mayoría mecánica y porque le dio la gana, además de las acusaciones que hicieron contra cualquiera que osaba decir algo de esa ley santa que bajaba del cielo como las tablas de Moisés. Eso es lo que planteaban algunos senadores, sepultos blanqueados que nadie podía decirle nada porque eran la honestidad y la representación de la divinidad aquí en la tierra. De eso se trata, señores. Yo espero que esta lección que se les ha dado nueva vez a los senadores, ya habían cometido el desaguisado hace unos pocos días de aquella ley sobre la intimidad, que no era más que una aberración contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en República Dominicana, que tuvieron que con el rabo entre las piernas dejar que los diputados la guardaran para evitar que le hicieran una deshonra igual que la que le hicieron con el proyecto de extinción de dominio 2 o 3 semanas después. Eso desdice mucho de lo que está pasando en el Senado de la República. Yes men, yes men, yes men, no son capaces de analizar consecuencias para el país y para la sociedad de determinados proyectos. No tienen el bagaje de decir eso está mal, o eso hay que enmendarlo, o eso hay que refrendarlo de otra forma. Y es una pena que en estos tiempos, con tantos bombos y platillos que se dan, se estén cometiendo barbaridades de esa naturaleza. Pero ya tenemos ley de extinción de dominio.
a un año de su puesta en ejecución, porque la ley contempla que su puesta en ejecución será dentro de un año, tendremos ahora el tiempo de ver la realidad de conjunto de aplicación de esta ley. Ya veremos, ya veremos. Porque si una ley se establece con la visión única, como lo hizo el Senado y como lo hicieron otros sectores, principalmente del oficialismo, de usarla políticamente contra los contrarios anteriores, se hace un mal servicio a la sociedad. Se hace un mal servicio a la sociedad. Y eso indudablemente era una de las aristas principales que tenía la ley de extinción de dominio original que aprobaron los senadores. Y así lo hicieron demostrar. En cada participación de alguno de esos senadores que le endilgaban culpas a los demás, salía a flote, porque hay que acabar con lo que pasó en el pasado. Mucho ojo con estas situaciones. Así no se construye un fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia. Así caemos en la retaliación estúpida de sectores. Ya tenemos ley de extinción de dominio. Qué bueno. La embajada de los Estados Unidos salió inmediatamente, nada más acababan de aprobarla, no está ni siquiera promulgada, para felicitar al país y al Congreso Nacional por haber aprobado la extinción de dominio, indicando que era una ley de la altísima prioridad de los Estados Unidos que la impulsaba. Punto y aparte. Los médicos marcharon hoy. Marcharon este miércoles en demanda de atención a los hospitales, de reivindicaciones para su clase, para su gremio, reivindicaciones laborales, de exigencias al gobierno y de atención a los hospitales, que dicen que están desabastecidos, que están en mal estado, muchos de ellos, que no le hacen caso, que les faltan muchas cosas. Entonces uno piensa, ¿qué estará pasando? ¿Por qué? La autoridad dice que todo va viento en popa. El Servicio Nacional de Salud dice que los hospitales están abastecidos, que tienen el personal suficiente, que tienen los equipos suficientes, que tienen los materiales suficientes para trabajar, que todo está bien y que hay nuevos hospitales y que lo que pasó ha sido enmendado. Los médicos dicen otra cosa. A ellos se le unió Andeclip, la gente de las empresas que se llaman clínicas privadas, también pidiendo que la gente de la ARS y las cosas y reclamando sus posiciones. Y yo vuelvo y digo lo que he dicho siempre, para no decir lo que dije ayer o antes de ello, que he dicho siempre. Señores, los paros de los médicos, las huelgas de los médicos, solo contribuyen a agravar la situación de salud de la gente más pobre, de la gente que sufre más y que acuden a los hospitales buscando salud, buscando hasta salvar la vida. Cada vez que esos médicos paralizan las labores, hacen un daño terrible a la sociedad, a esa clase pobre. No dejan de acudir a sus consultas privadas, no dejan de acudir, porque no hacen huelgas en las clínicas privadas, donde incluso los salarios que ganan son por debajo de lo que ganan en el Estado de siempre. Pues ahí no se atreven a hacerlo porque sencillamente los votan y punto. Pero aquí sí. Y no es que no tengan derechos a reivindicaciones, pero la paralización es lo último que debía ocurrir. Como no debió ocurrir tampoco que en esa manifestación del día de hoy la policía los bloqueara. Fueron de la maternidad hasta el Palacio marchando, la policía los bloqueó, le impidió seguir la marcha,
que es un derecho constitucional, la protesta es un derecho constitucional, le prohibió la marcha y hubo enfrentamientos hasta con gas pimienta y entre médicos y policías, señor, en plena calle. Miren eso. ¡Nadie cruza! Increíble, increíble. Un desborde de parte y parte. Un celo de autoridad en las calles que no se compadece. Son médicos y están marchando. No son los tirapiedras del Aguajo de antes del Liceo Juan Pablo Duarte. Médicos están marchando y esa es parte de su derecho. Esa es parte de su derecho. Y así debe ser considerado esa parte de ese derecho que tienen los médicos a expresarse. Lo que no tienen derecho los médicos es a paralizar las labores en los hospitales para salir a marchar y dejar a los pacientes sentados en una sala de espera y las emergencias con una o dos personas para sufrimiento de la gente más pobre que acude a los hospitales públicos. Así las cosas en el país. El tema de la prensa vuelve a ser motivo de interés para el Listín Diario, y en la voz de su director, Miguel Franjul, publica un editorial que se titula Justicia Independiente, Prensa Independiente, y lo comparto con ustedes a continuación. Justicia independiente y prensa independiente. Justicia independiente y prensa independiente constituyen dos fuertes pilares en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. La una, custodia de las leyes, y la segunda, guardiana de las libertades públicas, pueden servir de disuasivos y hasta de antídotos frente a los desafueros del poder si actúan en consonancia con sus misiones esenciales. Si la justicia fallara y con ello amenazara de quiebre el modelo de la gobernanza democrática, la prensa independiente no tendría más alternativa que cumplir su sagrada misión de defender el Estado de Derecho con todos los valores que ayudan al sustento de las libertades públicas, entre ellas la de expresión del pensamiento. Pero si fuese lo contrario, es decir, si la prensa claudicara y se adocenara al poder, entonces sí se podría decir que la democracia estaría perdiendo sustentación y al borde del abismo. En los tiempos actuales, la sociedad dominicana ha comenzado a apreciar el valor de una justicia independiente para disuadir y castigar la corrupción y para ir restableciendo el respeto a las leyes y a las normas de coexistencia de un conglomerado civilizado, lo que no tenemos hoy. La prensa independiente puede ser un ariete vital en este compromiso, poniendo al descubierto las anomalías que dañan el ideal del Estado democrático, que no es más que la combinación de libre elección de autoridades, una relación de contrapesos en los poderes del Estado y una ciudadanía capaz de debatir sus ideas sin censuras ni miedos y de reclamar a los gobiernos la merecida atención a sus necesidades y aspiraciones.
En los países donde los poderes públicos y la prensa quedan sometidos a la voluntad de un dictador, las libertades y los derechos ciudadanos quedan asfixiados. El resultado es un cuadro atroz y penoso de estrecheces, limitaciones y peligros contra los que osen repudiar tal estado de cosas. El Listín Diario, que la próxima semana arribará a su 133 aniversario, ha sufrido los sinsabores de los regímenes autoritarios, resistiendo múltiples presiones y castigos, pero también ha recibido la recompensa de una opinión pública que, al reconocer este ejercicio del periodismo con independencia y fe en la patria, nos premia con su lealtad y confianza. Por eso, nos ufanamos de ser cada día el periódico de todos los dominicanos. Asimismo, mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi columna Oye País, que se llama igual que, se titula igual que la de este programa, hablo del gran caos que hay en la capital, con la construcción de bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, de todo, sin ningún tipo de control, sin parqueos, sin nada, un desorden que se va aumentando día por día. Pobre de los que viven en el denominado polígono central, la zona de más alto crecimiento habitacional de los últimos años, y cómo se ha ido convirtiendo en ese caos. Le comparto con ustedes mi columna en el Listín Diario, Oye País, caos capitalino, a continuación. Cuando le montan un restaurante, una cafetería, una tiendita frente a su casa o en la cuadra donde está su vivienda, usted podría pensar que tendrá a la mano unos servicios que puede necesitar. Pero no se imagina el suplicio que le espera. Su tranquilidad y o seguridad quedan comprometidos y con tendencia a deteriorarse. Es lo que ocurre en la principal zona de desarrollo residencial de la capital. Naco, Piantini, Serrayes, Evaristo Morales, Fernández, Julieta, Paraíso, por ejemplo, donde cada día se levantan nuevas y modernas torres de apartamentos. Este desarrollo ha llevado a la instalación sin control de todo tipo de negocios que reciben los permisos para operar un restaurante, un bar, una cafetería, una tienda, un colegio, por ejemplo, sin que dispongan de los servicios mínimos, parqueos, control de ruidos, basura, agua potable, teniendo los residentes que soportar las groserías de esa nueva plaga que se denomina valet parkings, y o los insultos de taxistas que traen y llevan pasajeros a esos negocios y o las insolencias de los deliveries. La alcaldía, la policía, los DGCET, bien gracias. Salté de susto y espanto cuando visitando unos familiares en Urbanización Fernández, escuché detonaciones alrededor, pero no, eran unos trabajadores que en plena tarde de domingo desmontaban utensilios de catering en la marquesina de una casa convertida en negocio, mientras un furgón de 40 pies restringía más la estrecha vía. Es un caos capitalino que va en progreso rápido y que apunta a una arrabalización peor de la que hoy sufrimos. Y no se queje, porque lo estigmatizan y descalifican como opositor a la gestión. El Ministerio de Salud Pública notificó 467 nuevos contagios, 181 más que los 286 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.383, el 24.62% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. Tras una reunión de aproximadamente 3 horas, el gobierno y el Colegio Médico Dominicano acordaron reformular las personas
que conformarán el consejo directivo del voluntariado del Hospital Padre Villini, que dirigían y administraban este centro de salud, además de que seguirían abriendo de manera paulatina y conforme a las necesidades las áreas de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Rufino Senencaba, presidente del gremio, manifestó a los miembros de la prensa que también se determinó que en los próximos 15 días se estarían abriendo más de 1,000 vacantes a través de concurso para suplir el déficit que hay en el país con relación a los médicos especialistas y que no iban a seguir sucediendo cancelaciones, traslados o desvinculaciones injustificadas. La bandera nacional dominicana ondeó por primera vez entre los países anfitriones de la Feria de Aviación Privada AirVenture 2022 celebrada en Oscorp, Wisconsin, considerado el evento más importante de la aviación privada de los Estados Unidos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor.hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos sobre la economía. Esta semana se ha movido bastante el tema de la economía, unas declaraciones del gobernador del Banco Central y hay otros episodios que marcan cómo va la economía en República Dominicana y hacia dónde caminamos. Para analizarlo, como cada semana, Carlos Cuello. ¿Quién mejor que nuestro analista de economía aquí en Oye País? Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, don Rudy. Ciertamente el gobernador hace alguna precisión en el sentido de que hay buenas expectativas en torno a lo que es el comportamiento de la inflación. Dice que da indicio de que podría comenzar a ceder para el segundo semestre. Eso, cuando uno observa el informe del Fondo Monetario, que lo vamos a analizar más adelante, ¿no? El reporte del último, todo lo contrario, o sea, las expectativas de crecimiento de productos son a la baja y la de la inflación a la alza. Pero sí hay indicadores de, por ejemplo, en el caso del petróleo, por ejemplo, tuviste que en esta semana cayó por debajo de los 100, a $95 incluso llegó. Esto como consecuencia de la desaceleración de la economía, precisamente. La desaceleración de la economía global está planteando la posibilidad de que los niveles de demanda se reduzcan, ¿no? Y si logramos que el petróleo se reduzca, bueno, pues eso nos va a favorecer notablemente, ¿no? Porque estamos hablando, no sé si tuviste que las informaciones de que más del 75% de los subsidios que el gobierno ha tenido que otorgar son precisamente para los combustibles. Claro. Estamos hablando que ya sobrepasan los 30,000 millones de pesos, ¿no? Y la semana pasada bajó un poco, creo que cayó por debajo de los 1,000 millones, que hemos tenido meses de más de hasta 2,400 millones, ¿no? Entonces, eso parece que permite corregir, de acuerdo con lo que dice el gobernador, que podríamos tener un segundo semestre ya con un poquito, una ralentización de la inflación. Mira, a mí no me extrañaría, porque cuando tú tienes un problema y no se resuelve en un plazo X, sencillamente tú aprendes a convivir con el problema. Sí. Y entonces ya le vas buscando alternativa, ¿no? El fondo, bueno, ahorita vamos a hablar del fondo, ¿no? Pero esos son, digamos, de las cosas favorables, puesto en boca del gobernador del Banco Central, manda buenas señales a la economía. Esperemos que al cierre del mes, bueno, justamente tenemos el jueves en esta semana, ¿no? El Banco Central no lo dé otro subión a las tasas de interés, ¿no?
A mí lo que me dejó con cierta duda de la declaración del gobernador del Banco Central es que vi mucho optimismo de su parte, precisamente porque lo que había dicho el Fondo Monetario Internacional no era eso. Pero al gobernador decir, no que vamos a por encima o por debajo de las expectativas del 9% de la inflación, sino que vamos a estar a como la promovimos entre 4 y 5, uno arriba, uno abajo. Creo que muy optimista. Me parece que el optimismo, después de lo que ha pasado en los primeros 6 meses, caer de una forma brusca para llegar a esos niveles, me da la impresión de que es mucho más optimista. A veces para tú mandar confianza tiene que ser muy optimista. Bueno, si lo vemos de esa forma, yo lo entiendo. Cuando Que tenga una reducción del 9 que se había planteado, sí, yo lo entiendo, pero cuando vi a la mitad prácticamente me dio como... Sí. Sí. Pero eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que hemos ido a cuidado intensivo a ver a alguien y para darle confianza a quienes debemos llevarle aliento, ¿no? Decimos, no, él se va a superar. Claro. Hasta un movimiento de mano, ay, mira, está mejorando. Sí. Pero hay gente que va y le dice, mira, ese color que tú tienes en el lecho ahí, en el hospital, le dice, ese color que tú tienes en la cara a mí no me gusta. Yo tenía un compadre que a los 10 días se murió, ya estaba así deteriorándose como tú vas. Pero hay gente que lo hace. La verdad que a mí no me gusta tu semblante. La verdad duele. No, pero lo que te quiero decir, entonces hay las dos cosas. Sí. No, yo no quiero decir que no haya ese optimismo. Yo no quiero decir con el comentario que acabo de hacer de que no vaya a tener esa reducción de lo que nos habíamos planteado, que era bastante preocupante. Pero que la reducción que se plantea en ese optimismo de volver al 4%, uno arriba, uno abajo, 4 punto algo por ciento de la inflación, me parece que es más optimismo de la cuenta. Yo pienso que es más bien un mensaje de confianza, porque en economía, si tú infundes confianza, puedes lograr lo que te propones. Sí, la imagen vale mucho, claro. Sí, no estoy de acuerdo contigo en eso. Si ese es el propósito, estoy de acuerdo contigo. Exacto, sí. Es lo que yo infiero, ¿no? Porque la verdad es que revertir esa acumulación o esa tendencia, ¿no? De un 9.4, es verdad que bajó una 2 décimas, claro, ¿no? En el mes pasado. Vamos a ver ahora el reporte de julio que sí indica. Pero lo cierto es que en el mes de julio ha habido elementos a favor. El mismo comportamiento de los precios del petróleo, que tú lo decías, yo creo que va a tener un impacto, aunque obviamente esto se refleja más en lo que es el subsidio, porque los precios se han mantenido congelados. Incluso el anuncio que está haciendo Ucrania y Rusia de que están comenzando a liberar mecanismos para que los productos, los granos y eso comiencen a fluir sin la presión de la guerra o con menos presión de la guerra, también va a influir necesariamente. Pero recuérdate lo que yo te decía anteriormente. Ya tenemos en esto varios meses. Sí. Hay un tiempo en el cual no solamente tú aprendes a convivir con la realidad, sino también que te va permitiendo a ti buscarle respuesta. Sí. No es como que no te coges de repente. Buscando compensaciones. Claro. Eso es así. ¿Por qué tú dices que los nearshoring van a beneficiar a la República Dominicana? Bueno, va en la dirección de lo que estábamos hablando justamente, ¿no? O sea, tú sabes que en toda crisis hay beneficiarios. Primero, ¿qué son los nearshoring? Para que la gente entienda. El offshoring es mucho más conocido. Sí. Una empresa offshore es una empresa afuera, lejos, digamos, ¿no? Tú sabes que la globalización llevó a lo que es la relocalización de los procesos productivos, ¿no? Capitales se fueron a China, se fueron a Asia buscando mano de obra barata o también a la zona franca, ¿no? Pero ¿qué resulta ahora? En el caso de nearshoring es buscar esa respuesta, pero cerca. Porque si algo puso en evidencia la globalización, que repito, ya lo hemos analizado en otras ocasiones, está en un proceso de redefinición, por no decir de caída, ¿no? Es que depender de abastecimiento, con lo que pasó con la cadena de suministro, a distancia. Y lo que pasó con el puerto de Shanghái. Claro, es altamente riesgoso. Sí, claro que sí. Entonces, la búsqueda de respuesta de
digamos, Estados Unidos en este caso, que es nuestro principal socio comercial. Y también se está viendo con Centroamérica, con el caso de las alianzas con Panamá, Costa Claro. Rica, y que se está uniendo ahora Ecuador y otros. Se está pensando entonces en buscar respuestas cercanas. Sí, Por de ahí lo de NER, sí, nearshoring. sí. Entonces, nosotros, que tú recuerdas, a raíz de la conferencia de las Naciones Unidas el año pasado, en septiembre, Costa Rica, Panamá y República Dominicana integraron lo que se llama una especie de Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, que Estados Unidos lo vio con buenos ojos y obviamente le dio su pleno apoyo, porque garantizar estabilidad económica en la región, yo creo que tiene que tener como precondición la estabilidad política. Correcto. Para nadie es un secreto que estos son los 3 países que disfrutan de mayor estabilidad política en la región. Y no es casual que las economías de estos 3 países también sean relativamente estables, sin dejar de reconocer que hay insatisfacción. En el caso de Panamá, tú has visto alguna que otra protesta. En el caso nuestro, creo que un poquito más bajo control. Y en el caso de Costa Rica, por tradición, siempre ha sido un país estable. Sí, que no también, tiene estos sobresaltos. Entonces, en el marco de esa alianza, con el apoyo de Estados Unidos, hubo una reunión en el transcurso de la semana con los ministros de Industria y Comercio, ¿no? Y, por supuesto, en el Departamento de Estado, ¿no? Para seguir impulsando esas iniciativas. Y es claro que la República Dominicana tiene muchas ventajas. Es un hub de proveedor en el Caribe. Tiene ya una buena estructura, una buena infraestructura con la zona franca sobre todo, ¿no? Posición geográfica importante. Claro, claro. Hay que destacar que Estados Unidos responde por más del 50% de las exportaciones dominicanas. Y en el caso de la zona franca es más del 80%, ¿no? Claro, claro. Y eso, claro, el país podría aprovecharlo ventajosamente. De eso se trata este proceso y que yo creo que sí, que puede tomar forma, ¿no? Vendrán otros países posiblemente, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Apoyando esas coyunturas, y mientras más se expande un sistema de esta naturaleza, mucho mejor es para todos. Pero que en el caso nuestro ya hemos tenido, afortunadamente, con todos los resabios internos y la garata, la lucha intestina, pero hay que reconocer que la República Dominicana ha mantenido un comportamiento económico muy favorable, aún en los momentos difíciles, como el caso de la pandemia o el caso de la recesión global del 2008, que son las 2 crisis, o la crisis de Maníter, que son las 3 crisis que ha tenido que superar la economía a lo largo de lo que va de este presente siglo, ¿no? Y aún así mantiene un buen ritmo de crecimiento. Sí, eso es importante. Pero esta podría ser la ventaja en medio de la crisis, ¿no? Esta podría ser una ventaja que podría derivar la economía dominicana. Y eso es lo que hay que buscar. Claro. Fórmulas para enfrentar lo que ya tenemos, que es la crisis. Buscar oportunidades en vez de las amenazas. Sí, porque quedarnos rezagados y dormidos diciendo, bueno, es que tenemos crisis, es que estamos en crisis. No, vamos a buscar la solución de la crisis. Claro. Lo que amerita es este tipo de problemas, soluciones. Soluciones. No ponerse a llorar. A llorar, claro. Tú hablas de la urgente revisión del sistema previsional. Hubo un documento de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en el que se analizan los diferentes sistemas de pensión de la región, no solamente el dominicano. Carmelo Mesa Lago, que es un experto en la materia, ¿no? Y fue de los diseñadores de modelos chilenos, él es chileno, por cierto, ¿no? Entonces, en ese informe se analizan los diferentes sistemas previsionales en la región. Lamentablemente, el nuestro saca una nota muy mala. Muy mala. Sí, porque en primer lugar se resalta la dispersión. Tú tienes instituciones gubernamentales con planes que son aislados. El caso de la justicia, el caso de la Junta Central, el caso del Banco Central, el caso de la Universidad Autónoma. Por el otro lado, tú tienes muchas pensiones solidarias del Estado. Tú ves que a cada rato que pensionan cuántos periodistas, que yo cuántos. Van 35.000 pensiones que ha otorgado el Poder Ejecutivo en los últimos 2 años, según vi una información oficial. Exacto. Entonces, por el otro lado tenemos el sistema, específicamente ahí donde ellos enfocan más, el de capitalización individual, que representa entre el 75 y el 80% de lo que son los sistemas de pensiones, ¿no? Y es el que
dispone de la mayor cantidad de recursos acumulados, porque se maneja un portafolio de inversión activa. Que una de las críticas es que ese portafolio está concentrado en un 89% entre el gobierno, título de así del gobierno, y depósitos en instituciones financieras. O sea, muy concentrado. La concentración potencializa el riesgo, ¿no? Otra de las críticas que se hace es que hay una parte, hay un segmento que no va a acumular lo que le llaman tasa de reemplazo, ni un 27% de lo que sería su pensión, cuando la OIT habla de mínimo un 45%. Lo cual es muy serio, ¿eh? Claro, porque entonces tú cuando más necesitas, cuando ya llega la edad de retiro, entonces no solamente te va a recortar los ingresos, sino que van a ser insuficientes. Entonces, esos son de las críticas que se hacen, ¿no? Lo otro es que de la población, digamos, formal, porque la que tiene acceso a la seguridad social a través de un empleador, es la formal, entre lo que son los inscritos, ¿no?, y los cotizantes, es menos de la mitad que está cotizando. Sí. Pero hay un dato también ahí, y es que los atrasos que los empleadores no reportan, que hay empleadores que no los reportan. Que no los reportan, claro. Y sí se lo descuentan a los empleados. Entonces, esos atrasos dice que representan alrededor del 80% de lo que hay acumulado. Sí. Y los otros días lo que se hizo fue una ley quitándole los recargos, buscándole una salida, bajadero. ¿no? Exacto, un bajadero. Entonces, fíjate que es preocupante que la tasa de reemplazo sea de un 27%. Eso es pírrico. Oye, ni siquiera la mitad, ¿no? Entonces, respuesta, bueno, en este caso habría que darle cobertura con lo que son las pensiones solidarias. Quienes no alcancen a cubrir, digamos, el sueldo mínimo, que está por debajo. Entonces, sería una pensión solidaria complementada, por supuesto, por el Estado, ¿no? Pero ¿de dónde van a salir los recursos? ¿De dónde van a salir? Estamos peleando todavía, estamos en un 14% de presión tributaria. Podría ser un impuesto específico, ¿no?, para evitar que tenga otro uso. Pero tendría, como quiera, un impuesto. Es un impuesto como quiera, claro. Entonces, lo otro, se ha mantenido por 20 años la cotización, en torno a un 10%, con un 75% de los patrones y un 2.5% los empleados, ¿no? Pero si se aumentara la cotización, podría aumentar la parte acumulada. Claro. Otro problema es la edad. Que la gente está viviendo más de lo que eran 20 años las expectativas de vida. Sí. Entonces tú tienes ahí 30 años de cotización, o creo que tiene 30 años, 300 sí, cotizaciones. Más o menos 30 años, sí. 300 cotizaciones o 60 años de edad. 60 años. 60 años de edad. Cuando hoy en día los 60 años sigue siendo ya una persona... Adulto mayor. Adulto mayor. Sí, no es una persona, ya no es un viejo. Ese es un problema que no solamente nosotros lo confrontamos. Sí. No, es que la expectativa en el mundo ha aumentado. Y cuando se habla de aumentar la edad, la gente que piensa en morirse, claro, protesta, ¿no? Entonces, esos son de los problemas que todos los que se mencionan en esa ley hacen señalamiento en el sentido de la concentración de las inversiones y de la concentración también de la administración, que aunque hay 7 administradoras de los fondos, pero hay 2 que tienen más del 50%. Así es. Entonces, cuando se habla de concentración, ¿por qué? Bueno, puede ser preferencia de la gente, porque es verdad, la gente entre una AFP Peravia, o por poner un nombre cualquiera, y una AFP de uno de los grandes grupos económicos, bueno, lógicamente la gente piensa en que van a estar más seguros, un gran grupo económico, ¿no? Por lógica. Pero lo cierto es que con la revisión de la ley que se está haciendo de la ley, son 20 años ya, ¿no? Sí. Deben, ¿Qué tienen que hacer? Hay que hacerlo. Deben hacer solo los ajustes necesarios. Sí. No tiene nada de malo que las AFP obtengan ganancia. Es un negocio. Es un negocio. Y tiene sus riesgos. Y hay que reconocer que en medio de todo las críticas que se pueden hacer, los fondos están ahí. Que estén invertidos en títulos del Estado es otra cosa, pero el Estado no ha podido tocarlo, que no sea
cumpliendo con lo que establece la Y ley. no hay evidencias de que no se ha respondido a las demandas de esos fondos. Sí, pero en un tampoco momento el Estado determinado. tiene espacio para la burocracia que implica el No, manejo de los fondos. imposible. Recuerda el Seguro Social. No, imposible. No, si se pone en mano el Estado, así sí es. El Estado solamente como, así sí es verdad que es peligroso. Sí, las autoridades, bueno, hay una superintendencia. Sí, pero la gente no tiene confianza en el sistema de esa forma. En el sistema a través de la banca es diferente, de las AFP es diferente. Sí. Pero debe ser, como te digo, revisado. Sí, es necesario. La ley debe ser reestructurada, eso no hay lugar a duda. Y finalmente tú hablabas, y ya lo tocaste ahorita, del tema del Fondo Monetario Internacional y su evaluación que mantiene una visión hacia la baja del crecimiento de la economía de República Dominicana para este año. Mira, las proyecciones del fondo a nivel global son de un 3.2, revisada a la baja con 4 décimas. Sí. Y estamos hablando de que es de 2.9 para el año que viene. En el caso de Estados Unidos, que es la economía que tiene más vinculación con la nuestra, un 2.3 y apenas un 1.1 para el año que viene. China, con una proyección también similar a la de Estados Unidos, ¿no? Y América Latina le mantiene la proyección. Mantiene la proyección. Sí, entiende que América Latina parece que es de las regiones menos afectadas. Se recuerda que América Latina tiene capacidad de producción para respuesta alimentaria, sobre todo. Sí. Y en el caso de los combustibles, ahí ha salido un poquito más afectada, pero no dependía de abastecimiento ruso ni cosas por el estilo. Sí ha afectado los precios, que ha habido países beneficiarios, ¿no? En el caso de República Dominicana se mantienen las expectativas, en torno a un 5%. Fíjate que es un 3% para la región latinoamericana y caribeña. Sí, todavía la República nosotros Dominicana, siempre en los últimos años hemos estado por encima de la media del crecimiento de la región. Sí. Eso es cierto. Incluso Panamá y República Dominicana siempre han mantenido esa proyección de alza. E incluso dentro de los primeros lugares. Sí, Panamá y República Dominicana principalmente. Panamá no superó el año pasado, pero porque cayó casi un 20%. Claro, sí, todavía está en un rebrote. Sí, pero que en sentido general siempre han sido economías bastante estables hacia el crecimiento. Incluso fíjate que Venezuela, no sé, viste en los periódicos, Venezuela está registrando un crecimiento de un 12.3%. Bueno, claro, con una caída de... Es que se están acostumbrando a la crisis. No. Eso sí es un verdadero rebote. Porque la caída del PBI de Venezuela es de más de un 60%. Desde 2012 para acá es una caída continua de más de un 60%. O sea, eso sí que es un rebote. Necesitaría varios rebotes para poder por lo menos ponerse a la par. Por lo menos ponerse a la par. Claro. Bueno, vamos nosotros a ponernos a la par con dejar aquí este conversatorio de esta semana, don Carlos. Y cumplir con el tiempo. Y cumplir con el tiempo que tenemos, claro que sí. Pues nos vemos la próxima semana. No, el próximo mes. ¿Por qué tan lejos? Ah, ¿verdad? Sí, porque estamos a final. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por conversar con nosotros, por estar con nosotros en este conversatorio sobre la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Rusia y Ucrania parecen estar en un acuerdo para abastecer los mercados mundiales, principalmente de Europa, los mercados mundiales, con granos y con otros tipos de alimentos que han sido restringidos por razón de la guerra. En Haití sigue la violencia, quemaron un tribunal, nada más y nada menos que las bandas de delincuentes que tienen el control de las calles haitianas. Con estos y otros temas
Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con su par chino Xi Jinping mientras Beijing intenta frenar una posible visita, la número 3 de Washington a Taiwán, y lanza fuertes advertencias ante lo que supone un apoyo a la isla. Entre los temas tratados dados a conocer hasta el momento estuvo la guerra ruso-ucraniana. El líder del régimen de Corea del Norte emitió un discurso donde afirma que la nación que comanda tiene las condiciones necesarias para afrontar un problema bélico a gran escala e incluso agregó que tiene el potencial para una disuasión nuclear. Lo dijo en el marco del Día de la Victoria, jornada donde se celebra el final de la Guerra de Corea. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó una resolución que por primera vez consagra de forma universal el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. El texto, impulsado por un grupo de países liderado por Costa Rica, recibió el apoyo de 161 Estados miembros, ningún voto en contra y 8 abstenciones, entre otros de Rusia, China e Irán. Los equipos de rescate hallaron los cuerpos sin vida de los 4 desaparecidos en un corrimiento de tierra a raíz del terremoto de magnitud 7 que sacudió el norte de Filipinas, lo que aumentó a 10 el número de víctimas por la tragedia, informaron medios locales. Y llegamos al final de esta emisión de Oye País. ¿Qué semana más caliente, señores? ¿Qué semana más caliente? Con todo y lluvias. Gracias por su compañía como cada noche aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.